Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí un día más! Hoy vamos a desgranar un momento que ha dado muchísimo de qué hablar, un detalle que sinceramente, me ha dejado con la boca abierta y estoy segura de que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de ese instante crucial en la relación entre Demet Özdemir y Yaman, ese momento que a simple vista, pasó desapercibido para ella, pero que para Yaman significó una aprobación, un visto bueno, ya lo irán descubriendo. Y antes de sumergirnos en esta historia tan fascinante, les recuerdo lo de siempre, si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así nunca se pierden nada de lo que traemos por aquí, que siempre intentamos que sea algo que les vuele la cabeza, como lo que vamos a ver hoy. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a viajar a través de las emociones, de las miradas, de esas señales sutiles que a veces son más poderosas que 1000 palabras. En el universo de las celebridades, especialmente en el de las parejas que capturan la atención del público, cada gesto, cada comentario, cada interacción se convierte en objeto de análisis. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, una actriz que irradia carisma y que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, cualquier detalle sobre su vida personal, sobre sus relaciones, cobra una dimensión especial. Y su relación con Yaman, esa es una historia que tiene muchos matices, muchas capas que vamos a ir descubriendo poco a poco. Hoy nos enfocamos en un pasaje particular, un momento específico que pone de manifiesto la profundidad de su conexión y, sobre todo, la perspicacia de Yaman. Piensen en esto, a veces creemos que conocemos a alguien, que entendemos sus reacciones, sus decisiones. Pero la realidad es que las personas somos complejas y nuestras motivaciones, nuestras formas de expresar afecto o aprobación, pueden ser increíblemente sutiles. Y es precisamente en esa sutileza donde reside la magia, y a veces, la frustración. En el caso de Demet y Yaman hubo un momento o una situación específica, donde Demet, con su energía habitual, con su forma de ser tan abierta y comunicativa, tomó una decisión, hizo un comentario o quizás realizó una acción. Algo que ella consideró normal, algo que probablemente no le dio mayor importancia en el momento. Pero para Yaman, esa acción tuvo un peso diferente. Fue como si a través de esa acción aparentemente insignificante, Demet le hubiera dado una señal, una luz verde, una aprobación tácita a algo que él estaba haciendo o pensando. Y lo más intrigante es que ella, Demet, no se dio cuenta de que estaba dando esa aprobación. Fue algo inconsciente, pero para Yaman fue definitivo. Imaginen la escena. Quizás estaban en un evento, o tal vez en una conversación privada. Quizás Demet estaba hablando de un proyecto, de una idea, de un plan. Y Yaman, que la conoce bien, que la observa, que entiende sus aspiraciones y sus temores, estaba escuchando. Y en un momento dado, Demet dijo algo o hizo algo, que para ella era simplemente una expresión de su personalidad, de su estado de ánimo, o de su opinión sobre algo. Pero para Yaman, esa declaración, ese gesto, resonó de una manera particular. Fue como si esas palabras, que para Demet eran efímeras, para Yaman se grabaran a fuego. Fue una validación, una confirmación de que iban por el mismo camino, o de que ella apoyaba algo que él estaba gestando. Y lo fascinante es que ella, en su espontaneidad, en su naturalidad, ni siquiera se percató de la trascendencia de lo que acababa de hacer o decir. Vamos a tratar de ponerle un poco más de contexto, sin entrar en detalles que puedan ser especulativos, sino enfocándonos en la dinámica de la relación. Pensemos en las parejas. ¿Cuántas veces hemos oído o vivido situaciones en las que uno de los dos, sin darse cuenta, dice o hace algo que el otro interpreta como una luz verde para avanzar en algo? Puede ser una inversión, un cambio de trabajo, un viaje inesperado. Algo que requería cierta aprobación, cierto respaldo, y que, sin querer, se obtuvo en un momento de distensión, de confianza. Y cuando uno se da cuenta, el otro ya ha dado el paso. En el caso de Demet y Yaman, este detalle que ella no vio, que ella no aprobó conscientemente, tuvo un impacto significativo. Fue como un permiso silencioso, un empujón invisible que le permitió a Yaman seguir adelante con algo que era importante para él. Pensemos en la comunicación no verbal. Las miradas, las sonrisas, los gestos. A veces, un simple asentimiento puede decir mucho más que un discurso. Y en una pareja esa comprensión mutua, esa lectura del lenguaje del otro, es fundamental. Demet, conocida por su expresividad,
por su forma de comunicar sus emociones de manera abierta, es una persona que transmite mucha energía. Yaman, por su parte, parece tener una faceta más reservada, más reflexiva. Y es en esa combinación donde reside la chispa, ¿no creen? Él observándola, analizando sus reacciones, captando esas señales que ella misma emite sin ser plenamente consciente de su alcance. Este detalle que Demet no vio pero que Yaman aprobó, nos habla de la profundidad de su conexión. Nos dice que él está muy atento a ella, que la conoce íntimamente, que entiende sus ritmos y sus pulsos. Y que a su manera él también le da ese apoyo, ese respaldo, aunque no sea de la forma en que ella quizás esperaría o notaría directamente. Es una aprobación que surge de la comprensión, de la empatía, de esa visión panorámica que a veces solo uno de los dos tiene en un momento determinado. Imaginemos que Yaman estaba considerando un proyecto ambicioso, algo que requería un gran compromiso de tiempo y energía. Quizás él dudaba, buscaba esa validación. Y en una conversación casual, Demet, hablando de sueños, de metas, de la importancia de perseguir lo que uno ama, pronunció una frase, o hizo una broma, o incluso mostró una foto que le recordaba ese proyecto a Yaman. Para Demet, era una simple reflexión, una manera de compartir su pensamiento. Pero para Yaman, fue la señal que necesitaba. Fue como si ella le dijera, ve por ello, yo estoy contigo, aunque no lo digas directamente. Y ahí está la clave de por qué esto es tan interesante. No es una aprobación directa, no es un sí, hazlo dicho de frente. Es algo más sutil, algo que se esconde en el subtexto, en la forma de mirar, en la entonación de la voz, en una palabra elegida con precisión. Demet, en su propio universo, en su propia burbuja de pensamiento, estaba comunicando algo, y sin darse cuenta, estaba validando algo en el universo de Yaman. Él captó ese mensaje oculto, esa aprobación silenciosa, y actuó en consecuencia. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo funcionan las relaciones. No siempre se trata de grandes gestos o de declaraciones ruidosas. A menudo son los pequeños detalles, las miradas compartidas, los silencios entendidos, los que construyen la base de una conexión sólida. Y en el caso de Demet y Yaman, este momento es un claro ejemplo de cómo se comunican en un nivel más profundo, un nivel que trasciende las palabras. Es fascinante pensar en la mente de Yaman en ese instante. Él recibe esa señal, esa aprobación implícita, y sabe que tiene el respaldo de Demet, incluso si ella no es consciente de haberlo dado. Es una responsabilidad, pero también es una fuente de motivación inmensa. Saber que tu pareja de alguna manera te ha dado esa luz verde, aunque ella misma no lo sepa, es una experiencia muy poderosa. ¿Y ustedes, han vivido algo similar? ¿Alguna vez han sentido que han recibido una aprobación, un permiso, de alguien cercano, sin que esa persona se diera cuenta de que lo estaba haciendo? Los leo en los comentarios, me encantaría saber sus experiencias. Porque creo que este tipo de dinámicas, esta comunicación no verbal, estas aprobaciones silenciosas, son una parte fundamental de las relaciones humanas. Este detalle específico, la aprobación que Demet le dio a Yaman sin darse cuenta, nos muestra la complejidad de las interacciones humanas y la profundidad de las conexiones emocionales. No siempre es lineal, no siempre es obvio. A veces las señales más importantes son las que se encuentran ocultas a simple vista, y solo aquellos que están verdaderamente sintonizados con el otro pueden captarlas. Yaman, con su perspicacia y su conocimiento de Demet, fue capaz de interpretar esa señal, de ver el reflejo de una aprobación en un gesto, en una palabra, que para ella era algo cotidiano. En resumen, este vídeo ha sido un viaje a través de las sutilezas de la comunicación en pareja, enfocándonos en ese momento único donde Demet Özdemir, sin saberlo, le dio a Yaman una aprobación, un visto bueno, que para él significó mucho. Hemos explorado cómo las señales no verbales y las palabras aparentemente insignificantes pueden tener un gran impacto, y cómo la comprensión mutua en una relación puede manifestarse de maneras inesperadas. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la dinámica entre Demet y Yaman. Ahora, la parte que más me gusta, sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de este detalle? ¿Les ha parecido interesante? ¿Se han sentido identificados? Déjenme saber todo en la sección de comentarios de abajo, me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo, por favor,
no se olviden de regalarme ese me gusta que tanto nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a nuestra conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.